Gloria a Dios. Hoy tenemos una hermosa palabra para cada uno de los que estamos aquí, nos ven, nos escuchan. Y esta palabra titula Mi vida en Cristo. Mi vida en Cristo. Diga usted allá, mi vida en Cristo. Amén. Nuestra vida en Cristo debe ser una vida siempre ejemplar. Amén. Debe ser una vida que modele a Cristo, muestre a Cristo. Nuestra vida en Cristo no es vivirla a la manera nuestra, a mi manera o a su manera. La vida en Cristo es vivirla según Cristo nos las enseñó. Amén. Amén. Estando aquí en la tierra, Cristo nos mostró la manera de vivir acá. Aunque vivimos en este mundo, ¿cierto? Disfrutamos de muchas cosas que esa tierra ofrece, pero nosotros hacemos parte del reino de los cielos, el cual Cristo vino a establecer a esta tierra. Amén. O a este mundo. Pero entonces, nosotros como cristianos debemos de ser imitadores de ese Cristo. Por eso mi vida en Cristo no la puedo llevar a la manera de yo pensar, sino a la manera que está escrita o escrito en su palabra. Amén. Dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 15 al 18. Segunda carta a Corintios 5, del 15 al 18. Y dice la palabra lo siguiente: y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Cómo? Para los que viven ya no vivan para qué? Para sí. Para nosotros mismos. Maravillosa esta palabra. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. Amén. Entonces no es vivir
por vivir. ¿Cierto? No es vivir por vivir. Y de pronto no voy a profundizar tanto a esta palabra como debiera, pero quiero darte una pauta, una claridad de realmente qué es el vivir para Cristo o el vivir en Cristo. Porque cuando venimos entonces y decidimos seguir a Cristo, porque el seguir a Cristo es una decisión que nosotros tomamos en nuestros corazones para ser transformados por medio del Espíritu Santo para poder nosotros estar en Cristo Jesús. Amén. Si tú no tomas la decisión, ¿sí? Si tú no tomas la decisión de seguir a Cristo, entonces no eres de Cristo. Por lo tanto, tú puedes hacer según tu parecer, pero sabemos que por todas las cosas que hacemos, un día nos juzgará Dios. Amén. Pero la palabra de vivir en Cristo me está diciendo, ya no vivan para sí. Ya no vivimos para sí. Y de pronto ustedes allí se pueden estar haciendo cantidades de preguntas en por qué o cómo vivo yo para sí. ¿Cierto? Y es, no hermano, así soy yo. No hermano, así crecí. No mi hermano, así me criaron. ¿Cierto? Y la vida o mi vida en Cristo no es como me criaron, no es como nací, no es como yo pienso, es vivir, entonces ahora vivir para Cristo. Amén. Vivir para Cristo. Y el vivir para Cristo significa que tengo que dejar muchas cosas que no pertenecen a Cristo. Amén. Necesito dejar muchas cosas que arrastro de mi pasada manera de vivir y que aquí en Cristo, en el reino de los cielos, no caben. Amén. Amén. Y esa es la razón por la cual muchas veces muchas personas dentro de la iglesia o dentro de la congregación donde tú estás, llevas años luchando con cantidades de cosas que vienes arrastrando de la pasada manera de vivir y que piensas que aquí dentro de la iglesia o dentro de tu congregación la puedes acomodar. No cabe. No cabe. Dice,
El verso 15, la parte B dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora vivimos para Cristo, y si yo vivo para Cristo, no voy a vivir según yo, sino según Cristo. Es por eso entonces que si a mí me gustaba el cigarrillo, si a mí me gustaba el trago, ¿cierto? Ah, pero estoy aquí y aquí me conocen, pero voy por allá a hacer una vuelta, pero allá nadie me conoce y allá sí me siento y pido mi cervecita y me la tomo. Mi vida en Cristo requiere de una transformación espiritual y corporal en mi vida. Amén. Mi vida en Cristo. Si yo soy de Cristo y vivo para Cristo aquí, así me vaya para la China o me vaya para Conchinchina, tengo que vivir para Cristo. Amén. Mi vida en Cristo significa que yo testifico de ese Cristo por el cual yo fui bautizado, que me sumergí para humillarme, reconociendo que ese Cristo por el cual yo me bauticé es superior a mí y es mi Señor ahora. Pero ¿qué pasa? Mi vida en Cristo, ya las personas ahora no vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, sino que ahora lo que vayamos a hacer, lo vamos a hacer si el Señor quiere que lo hagamos. Amén. Si el Señor quiere que lo hagamos. Entonces, si yo me voy para Turbo, yo tengo que saber que esa es la voluntad de Él. ¿Cierto? Si yo me voy para Montería, yo tengo que saber si esa es su voluntad. Si yo me voy para Medellín, entonces yo debo saber si esa es su voluntad. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Amén. Sino que ahora quien vive en mí se llama Jesús de Nazaret. Ya no hago lo que quiero. Amén. Tus finanzas, mis finanzas, no tomo entonces el pago del mes y arranco a comprar el mejor zapato, el que me gustó, la muda de ropa que me gustó. Tus finanzas y mis finanzas es, Señor, ¿en qué voy a invertir mis finanzas? ¿Cierto? Mis finanzas. Y ahí duele tanto esto. Porque cuando nosotros llega el billetico al bolsillo, queremos hacer, comprar, deshacer, como nosotros bien nos parezca. Nos gastamos la plata y al siguiente día estamos diciéndole, Señor, dame más porque se me acabó. Y el Señor te va a decir, pero si yo ayer puse unos recursos en tus manos, ¿qué pasó?
Ay, me compré un par de zapatos, me compré una muda de ropa nueva, me compré, Señor, esto, me compré lo otro. Pero eso era lo necesario, eso era lo que en tu vida necesitabas. No, Señor, pero yo quería eso. Porque eso era lo que le di a Julanita o Julanito. ¿Cierto? Y gastamos los recursos que Dios pone en nuestras manos en cosas que no benefician ni edifican. Y a los 2 y a los 3 días ya no hay plata. Y comenzamos a preguntarle al Señor que si qué pasa, que si qué sucede. Y empezamos a afligirnos y entristecernos. Pero si malgastamos la plata. La vida en Cristo, o mi vida en Cristo, es yo aprender a manejar los recursos que Dios pone o que Cristo pone en mis manos. Ya no la voy a administrar de la manera como lo hacía antes. Ahora lo voy a hacer a la manera de Cristo. ¿Cierto? Porque ahí hay un gran problema en las iglesias y en muchas congregaciones. Que la iglesia o muchas personas en la iglesia no han aprendido a administrar los recursos que el Dios Todopoderoso pone en nuestra mano. Y recuerda que ya no vivimos nosotros para sí. Tu deber, mi deber es, Señor, llegaron estos recursos a mi vida. ¿Qué hago, Padre? ¿En qué lo invierto? ¿Cierto? ¿En qué los invierto, Señor? ¿Qué hago? Dirige, guíame. Entonces el Señor te va a direccionar a qué hacer con los recursos. ¿Cierto? Y tú vas a ver el resultado de ese recurso. ¿Por qué? Porque si antes nosotros vivíamos y hacíamos las cosas según la carne, ahora ya no es según la carne. Y si aprendiste a manejar los recursos según la carne, ahora tus recursos no se manejan según la carne. Si aprendiste a vivir una manera según la carne, ahora en Cristo no es según la carne. Ahora es a la manera de Cristo. Y dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí algunas son hechas nuevas. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice? Todas son hechas nuevas. Otra vez, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La última parte, ¿cómo dice? Duro, ¿qué dice? Todas son hechas nuevas. No No dice algunas. algunas. Todas. Todas. De manera que si yo allá era de una manera, según la carne, ahora aquí en Cristo, yo soy nueva criatura.
Y el ser nueva criatura significa que soy transformado. ¿Cierto? Soy transformado. Ahora soy totalmente diferente a lo que era. Y ya no vivo según allá. Ya no hablo según allá. Ya no opino según allá. Ya no actúo según allá en la carne, sino que ahora todo lo que hago, todo lo que vivo es según Cristo. Porque ya esta carne no vive para sí, sino que ahora esa carne es transformada a entender, a comprender lo espiritual y a vivir según lo espiritual. Claro, ¿cierto? ¿Cómo es mi vivencia hoy a la del pasado? ¿Cómo eras tú en el pasado? ¿Quién eras tú en el pasado? ¿Quiénes éramos en el pasado? Groseros, desbocados, arrogantes. No comíamos cualquiera comida, ahora comemos lo que nos pongan, porque el Señor lo pasó por una trituradora y aprendió a comer de todo. ¿Cierto? Antes le ponían un arroz con huevo y se quería morir. Ahora aprendimos a comer arrocito con huevo. Y después que comemos, decimos, Señor, gracias. Y usted mismo se extraña de usted mismo. ¿Soy yo? Este soy yo. ¿Cierto? Y usted dice, wow, qué diferente soy. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Y como nuevas criaturas en Cristo, debe ser vivida acá dentro de la iglesia. Amén. ¿Cómo éramos? ¿Cómo era mi vivencia? ¿O cómo es mi vivencia hoy a la del pasado? Hoy tengo mansedumbre. Hoy tengo paz. Hoy tengo fidelidad. Antes no éramos fieles. Hoy ¿qué somos? Amorosos. Hoy somos respetuosos. Amén. Hoy somos más entendidos. Y antes, ¿cómo era? Atravesado. Lo primero que se atravesaba me lo llevaba por delante. Yo soy de los, como antes decía, el decir de algunos antes, yo soy de los que mato y como del muerto. ¿Cierto? Sobre mí no pasa nadie. Y hoy pasan multitudes y usted está reído, contento, gozoso, dándole la gloria a Dios. Esa es mi vida
en Cristo hoy. Una vida transformada. Una vida en Cristo totalmente diferente a lo que yo era antes. Amén. Y dice la palabra en Gálatas 2:20. Como antes yo hacía lo que quería, como antes yo me movía como quería, mira lo que dice la palabra ahora. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Todo lo que hoy somos, lo somos porque Cristo nos transformó en la muerte en la cruz del Calvario. No hay más nada que hacer. Solamente fidelidad a ese Cristo que murió en la cruz por mí y me transformó en lo que yo era antes a lo que soy ahora. Antes era patán, antes era grosero, antes era tomatrago, antes hacía cantidades de cosas, pero ahora en Cristo Jesús soy totalmente diferente. Por lo tanto, muchas personas dicen, ¿y esa persona como era tan mala? ¿Tiene perdón de Dios? Sí. Tiene perdón. Porque si no tuviera perdón, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fuera nula. Amén. Pero Cristo y la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue tan grande que alcanza para cubrir multitudes de pecados. Y aunque la sociedad hoy tenemos clasificado o tenemos en escala los pecados, para Cristo todos son iguales. Amén. Por tanto, que mi vida en Cristo hoy es diferente y somos deudores de ese Cristo que murió en la cruz del Calvario. Así, Pablo dice que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vive Cristo en ti. Vive Cristo en nosotros. Por eso no podemos hacer lo que bien nos parezca. Por eso no vivimos según la carne. Ahora vivimos según lo que el Espíritu nos direcciona. Amén. Tu negocio, tu empresa, tu finca, tu casa y todo lo que tienes lo vas a administrar según Cristo. Amén. Según Cristo, según el Espíritu Santo te direccione, así lo hacemos. Y muchas veces, amados, cometemos errores y nos cuesta el desobedecer la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.
Y cometemos errores de hacer como bien me parece y nos equivocamos y nos estrellamos. ¿Cierto? Y a muchos nos ha pasado. Pero el Señor te está diciendo que ya no vivimos nosotros. Ahora Cristo es quien vive en nuestra vida y nuestro actuar, nuestro vivir debe ser según Cristo, según la dirección del Espíritu Santo, según la dirección de Cristo a través del Espíritu Santo en nuestra vida, debe ser nuestra manera de vivir. ¿Cómo debiera ser nuestra manera de vivir? El libro de Romanos nos dice lo siguiente. Hermano, que me ven, que me oyen, que están aquí. Todo cristiano, toda persona que se llame ser cristiana, miembro del reino de los cielos, debe haber leído el libro de los Romanos. Toda persona que está en una iglesia, miembro de una iglesia, de una congregación, debe haber estudiado o leído el libro de los Romanos. Mira lo que dice Romanos 8, 5 al 11, para ir terminando. Verso 5 dice: porque son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Amén. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque hay muchos cristianos que están dentro de las congregaciones y no tienen paz en su corazón. ¿Saben por qué? Porque viven según la carne. Porque los que viven el Espíritu, la palabra me dice que viven en vida y en paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿cierto? Aunque quisieran, no pueden. ¿Ha escuchado usted muchos hermanos decir, a muchas personas decir,